porque pues es Él verdaderamente el que debe hablar siempre. Nosotros solamente somos unos instrumentos y si nos dejamos usar, Él nos va a usar. Amén. Muchas gracias a todos. Bueno, también quería decirles antes de empezar, mañana, si es la voluntad perfecta de Dios, viajo para Colombia. Para mi país, como dijo la pastora Sandra, ha sido afectado, sacudido, y es mucho el dolor y es mucho el sufrimiento, pero gracias a Dios como familia no tuvimos ningún percance, ninguna tragedia, ninguna pérdida, ni humana ni material, gracias a Dios. De esa manera, Padre, gracias, Espíritu Santo. Bendice, Dios amado, este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces la historia de Nicodemo es muy bonita y la voy a leer acá en esta Biblia. Esta es, no sé cuál es esta. La Reina Valera. Amén. Ok. Allá está en Dios habla hoy, creo, Arianita. Sí, bueno, vamos a leer, voy a leerla esta y allá, aquí está en Dios habla hoy. Jesús y Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Un principal entre los judíos. Era un principal entre los judíos, mire, una persona importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos entonces a analizar un poquito qué nos deja esta historia hoy para nosotros. Y lo primero que vamos a analizar es que Nicodemo era una persona muy importante, nos lo deja ver la Escritura. Un hombre que era fariseo y estaba en medio del gobierno, era muy importante, conocía mucho de la palabra de Dios. De hecho, estaba preocupado porque él era maestro y estudiaba la palabra, la conocía muy bien. Pero no solamente este hombre era fariseo, representaba en las épocas de Jesús allá en la tierra cuando estaba acá Jesús, que este hombre era como representante de las personas religiosas, ¿sí? De las personas que tenían idolatría, de las personas que no creían en Jesús, lo habían oído hablar de él y sabían que estaba ahí en medio de todos, pero no sabían ni lo que él hacía, ni siquiera sabían por qué había venido. Y tenían miedo de él, que de pronto les interrumpiera la obra que estaba haciendo el gobierno. Pero Jesús, de una manera muy especial, nos hace ver en esta historia que él no era una amenaza para el pueblo. Más bien eran los fariseos los que amenazaban porque querían atrapar y coger a Jesús, ¿cierto? Lo querían coger para matarlo. O sea, tenían temor de lo que Jesús estaba haciendo y lo que era realmente él como maestro. Entonces vamos a ver esta primera parte. En Juan 3:2 dice, este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, ¿quién? ¿Quién fue a visitar a Jesús? ¿Quién me dice quién fue a visitar a Jesús?
este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, ¿quién? ¿Quién fue? Nicodemo fue a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos porque nadie podría hacer más milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Mire que aquí hay algo muy importante. Aquí Nicodemo llega y si nos devolvemos un poquito al capítulo, nos volvemos al versículo 1, dice que él va a Jesús de noche. ¿A qué hora fue Nicodemo a Jesús? De noche. Como todas las personas que tienen prejuicios, tenía temor de que lo vieran que iba a buscar a Jesús. Y lo que tenemos que analizar en esta historia es por qué él tiene deseo de saber quién es Jesús, qué es lo que hace Jesús, por qué está aquí en la tierra, por qué hace esos milagros que dice que nadie puede hacerlos si no está Dios con él. Entonces la pregunta que me hacía entonces con Nicodemo, ¿quién estaba? Si no estaba, era por algo. Y es lo que nosotros tenemos que como que profundizar y mirar qué pasaba en Nicodemo. Ahora, él estudiaba la palabra, él era un maestro, él era un gran hombre, un dignatario, era una persona importante. Pero no tenía a Dios en su corazón. Y fuera de eso tenía prejuicios. No se acercó a Dios de día, a Jesús se acercó de noche. No llevaba la Biblia como muchos que la esconden para que no la vean. Tenía prejuicios, ¿cierto? No, yo no llevo porque me van a decir aleluya, me van a decir el evangélico ese allá que va, mírenlo, aleluya. Él fue de noche. Y lo tremendo que vemos acá es que hace como que elogia a Jesús. Sabemos que tú eres maestro y que los milagros que tú haces son de Dios. Reconocía que los milagros eran ¿de quién? De Dios. De Dios. Entonces Jesús no le dijo, uy, sí, Nicodemo, es que yo soy el Hijo de Dios y yo sé mucho y yo he estudiado y he hecho no sé cuántas cosas y tengo un conocimiento profundo. No, mire que Jesús no le dijo eso. Solo lo confrontó con la respuesta que le dio. Y aquí es donde vemos cómo Nicodemo va acercándose más a Dios para escuchar qué es lo que más, porque era un diálogo, ¿sí? Nosotros podemos estar dialogando todos, pero si estamos retirados de pronto no escuchamos. Yo estoy de pronto hablando con la hermana pastora Sandra, aquí y allá hay unos y no están escuchando lo que yo estoy hablando, ¿cierto? Entonces él está un poco más cerca para ver qué es lo que Jesús le responde. Y vemos en el versículo 3, ¿qué dice en el versículo 3? Dice, Jesús le dijo. Entonces detengámonos un poquito a mirar y a entender qué fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Qué le dijo? Vamos a leerlo todos. Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Acabamos de cantar que venga tu reino, ¿cierto? El Padre nuestro. ¿Cuál es ese reino que Nicodemo no podía heredar si no tenía en su vida ese nuevo nacimiento? ¿Y cuál es ese nuevo nacimiento? Es lo que nosotros tenemos que preguntar. ¿Cuál es ese nuevo nacimiento? ¿Será que alguno de ustedes, me incluyo yo, puedo entrar otra vez en el vientre de mi mamá? ¿Será, Pastor Omar, que podemos entrar en el vientre de mi mamá, de nuestra madre? No, ¿cierto? Imposible. Pero entonces, ¿cómo opera ese nuevo nacimiento? Y es lo que nosotros debemos detenernos y analizar y hoy entender. ¿Cómo opera en nuestras vidas ese nuevo nacimiento? ¿Sí? Y esa es la pregunta de muchos. ¿Y cómo hago? Pues vamos a ver el versículo 4. Nicodemo le preguntó. Entonces, aquí estamos viendo que hay un diálogo. Pregunta, respuesta. Pregunta, respuesta. Cuando alguien pregunta y alguien le responde, eso es interesante, hermano.
se me olvidó. Helio. Es interesante preguntar, saber. ¿Sí? El hermano Jorge dijo, yo no sabía que en la Biblia había nombres. No sabía que había nombres y que son nombres, algunos son bíblicos, la mayoría. No sabía. ¿Cierto, hermano Jorge, que tenía esa inquietud? Y entonces, eso le dice Nicodemo, le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? ¿Qué interrogante tan grande que tenía Nicodemo? ¿Cuántas veces de pronto nos hemos hecho esa pregunta cuando hemos leído este pasaje, cuando alguien nos ha explicado? ¿Cierto? Sigamos, que eso está como bueno. Jesús le contestó. Esto me gusta porque es que es un diálogo. Aquí Jesús no está predicando, aquí Jesús no le está dando una cátedra, aquí Jesús está hablando con Nicodemo. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer cuando vamos a hablar de la palabra de Dios, hablar con alguien. No debemos contender, no debemos meternos en cuestión ni nada, sino hablar con la persona, dejar que la persona hable, así como hizo Jesús y le iba contestando, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué le dijo entonces Jesús? Leamos nuevamente todos. Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por segunda vez, el reino de Dios. El reino de Dios. O sea que el reino de Dios es importante. Sí. Que venga tu reino. ¿A dónde debe venir el reino? A la tierra, ¿cierto? Pero ¿de dónde viene? Que venga tu reino. ¿De dónde viene? Del cielo. Juan 3, 26, 27 dice que solo lo que viene del cielo es lo que perdura. O sea, por la eternidad. Eso nos debe importar, ¿cierto? Lo que viene del cielo. Entonces, cuando Jesús le dice, te aseguro, le está como confirmando algo, le está diciendo, hermano Daniel, te aseguro. ¿Y qué quiere decir eso? Le está como afirmando algo, le aseguro que tal cosa no va a suceder. Que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí hay dos cosas, dos principios que nosotros hoy tenemos que llevarlo en nuestro corazón y no podemos olvidarnos de ello. Dos principios. ¿Cuáles? ¿Cuáles dos principios, hermano Omar? Pastor. Dos principios. Que no podemos nosotros. Aquí lo está diciendo la palabra. Nacer de agua y del Espíritu. Dos requisitos indispensables. El nacer de agua es la palabra de Dios. Agua es la palabra de Dios, la que lava, la que limpia, la que entra por el oír la palabra de Dios. La palabra viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Agua. Entonces le está diciendo, mire, Nicodemo, te voy a decir algo, Nicodemo. Si usted no se baña bien, por dentro y por fuera, olvídate que no puede entrar en el reino de los cielos. No puede. Yo puedo estar muy bonita por fuera, pero ¿y por dentro cómo puedo estar? ¿Cómo está nuestro corazón por dentro? El Salmo 139, 23, 24 dice, examinémonos, examina tu corazón, a ver qué hay dentro del corazón. Perversidad, maldad, pecados, yo no sé cuántas cosas pueden haber, ¿cierto? Y eso no es por allá cada año, no. Eso es todos los días cuando yo me voy a acostar. Examíname, oh Dios, mi corazón. ¿Qué hay? Hay camino de perversidad y mentira y engaño. ¿Qué dije hoy? ¿Qué me pasó con mi vida, Señor? No me quiero acostar con un corazón que no te agrade. Examinémonos.
Entonces el nacer de agua es cuando yo estudio la palabra. Y estudiar la palabra es aprender a ser un discípulo de Cristo. Aquí en estos días han estado hablando de que un cristiano que es discípulo y no es misional no es discípulo. Porque el que es misionero estudia para ir y llevar las buenas nuevas, ¿cierto? Entonces conoce muy bien la palabra. Debemos entonces convertirnos en discípulos misionales. Hacer lo que Jesús dijo acá en la tierra, Mateo 18 al 22, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, ese nacimiento de agua es literalmente algo terrenal. Me limpio, estoy escuchando la palabra, entra a mis oídos, va a mi mente, baja a mi corazón, y entonces lo que está en el corazón es la palabra, la que lo va a limpiar, es la palabra. Agua significa la palabra de Dios. Limpiar, lavarse. Primeramente lavar nuestra mente y nuestro corazón. Pero entonces él dice nacer del Espíritu. Entonces aquí ya viene otra parte, que es la parte espiritual, y era la que no tenía Nicodemo. Nicodemo estaba, como dice Shakira, ciego, sordo y mudo. No entendía, y era un dignatario, era importante, era un maestro, conocía todo de las leyes, conocía todo. Pero no, maestro, ¿cómo así? Yo tengo que nacer de nuevo, no puede ser yo. Mire, no sé si la hermanita Ariana puso la imagen donde está Nicodemo como para saber quién era este hombre. Mire, era un hombre ya entrado en añitos. Y ahí están dialogando los dos, el maestro Jesús y el maestro Nicodemo. Están de tú a tú, como decimos. Ahí están hablando. Pero ¿cuántos años él de teología y no entendía qué era nacer de agua? Entonces cuando le dice estos dos requisitos, nacer de agua y nacer del Espíritu, le dice, mire Nicodemo, no te maravilles de lo que te digo. No, señor, eso no es así nomás, eso no es como dicen en Colombia, soplar y hacer botellas, no. Esto es espiritual, esto es en el Espíritu. Entonces, ¿cómo opera el nacimiento espiritual? ¿Cómo opera? ¿Cómo opera Helio? ¿Naciendo cómo? ¿Espiritual? Espiritualmente. Eso no lo tenía Nicodemo, porque él era... su nacimiento era carnal como estamos nosotros, nacimiento carnal. Pero que gloria a Dios, ya conocemos un poquito más de la palabra y entonces entendemos el nacimiento espiritual. Gloria a Dios que ya hemos estudiado un poquito, ¿cierto? Y sabemos por ahí, entonces que el nacimiento era espiritual. ¿Qué dice entonces el versículo 6? Lo que nace de los padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y aquí dice, entonces en esta versión dice, en el 6 dice, a ver si cambia un poquito, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y entonces me adelanto un poquito porque yo dije, no, hasta acá porque no, de pronto no me da tiempo, pero no sé, a mí me gusta ser muy puntual en el tiempo, ni pasarme ni quedarme. Entonces dice, no te maravilles, el 7 le dice, no te maravilles, Nicodemo. O sea, Nicodemo dijo, no, pues espere a ver, esto no debe ser tan fácil, tan difícil. Recordemos que en la época de ellos allá habían muchos dioses, estaban una cantidad de cosas, estaba en la filosofía, había tanta cosa. Dijo, seguramente esto no es tan difícil. Pero Jesús le aclara, porque él está hablándole a Nicodemo, le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario, vuelve y le dice, o sea, primero le dijo que era qué, ¿cómo le recalca él? Te aseguro, ¿cierto? Y aquí le dice lo siguiente, es necesario, o sea, para nosotros poder
recibir el reino de Dios que viene del cielo, necesitamos nacer de nuevo. No podemos esperar que todo nos llegue así, si no vamos a entender el reino espiritual de Dios. No lo vamos a entender. Entonces dice, no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vuelve y le dice. Y habla en el 8, dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pastora Sandra, tráigame una bolsita de viento. Sí, de pronto sí me la puede traer y me la trae, ¿cierto? Pero, ¿lo vemos? Yo le digo, suéltela, la bomba. ¿Y vimos el viento? De pronto, si hay algo cerca por ahí, se mueve. En los árboles vemos que las hojas se mueven, ¿cierto? El viento. El espíritu es algo así. No sabemos de dónde viene, ni a dónde va. Porque es que es del cielo, no es aquí terrenal, es del cielo. ¿Cierto? Lo mismo le puedo yo decir, hermano Omar, me trae una puñada de agua en sus manos, aquí me va a llegar con una gotica. Se va, ¿cierto? Entonces, él le está explicando, Jesús le está explicando, y respondió Nicodemo, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, eres tú maestro, aquí le está exhortando a Nicodemo, eres tú maestro, y no sabes esto. De cierto, y vuelve la segunda vez, de cierto, y dice 2 veces, te digo que lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Sí, os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creéis si os digo las celestiales? Entonces, aquí está diciendo Jesús a Nicodemo. Mire, ¿sabe una cosa? Yo puedo seguir con usted aquí toda la noche. Pero realmente usted no va a entender si no nace del Espíritu. ¿Sí? Si no entra la palabra de Dios, transforma su mente, transforma su corazón, transforma su vida, su manera de pensar, su manera de ser, su manera de hablar, su manera de sentir, de ver las cosas. No piense que va a venir el reino, ni piense que lo va a dar el reino de Dios. Tiene que haber un cambio. Y ese cambio solamente opera en un arrepentimiento genuino. ¿Arrepentimiento qué es? ¿Es cambiar de dirección? Si yo voy por un camino y alguien me dice, mire, allá más adelante, cuidado que la van a atracar. Sí, la van a atracar. ¿Yo debo seguir el camino o debo devolverme e irme por este? ¿Cierto? Entonces, no opera un nuevo nacimiento en nuestras vidas, si nosotros no nos arrepentimos genuinamente. Y para arrepentirnos genuinamente tiene que la palabra exhortarnos. Aquí está exhortando en el diálogo Jesús a Nicodemo. Te lo digo, te aseguro, de cierto, si no naces de nuevo. Entonces nosotros podemos toda una vida hablarle a alguien, pero si esa persona no nace en el Espíritu, no va a operar un nuevo nacimiento ni un cambio en su vida. Es en el Espíritu de Dios. Por eso nosotros no podemos, como le dijo Jesús a Nicodemo, no se maraville Nicodemo. O como si le hubiera dicho Jesús, uy, gracias Nicodemo, usted dice que yo soy un maestro, que todo lo que hago, ¿sí? No, es siendo sensible, humilde. Otros ejemplos de enseñanza que dio Jesús en la Biblia están registrados en el Nuevo Testamento, cuando fue y se fue con los discípulos y les estaba adiestrando, cuando el endemoniado Gadareno, de una región por allá de Gadena, tenía, no sé, 2,000, ¿cuántos demonios tenía, Daniel? ¿2,000 qué? Más de 2,000 demonios, dice la palabra. Más de 2,000 demonios.
¿Ustedes creen que en la fuerza humana nosotros vamos a hacer que una persona que viene siendo alcohólica, que es adicta a cosas, drogas, cantidad de cosas, su vida está contaminada y que así nomás, oh, váyase, salga lo que hay dentro? No, es en el Espíritu de Dios, es Él. Él tuvo la capacidad, llegó allá a esa región endemoniada donde estaba allí ese hombre con toda esa cantidad de demonios y porque es el Espíritu de Dios el que hace la obra. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos un poco cuando pensamos y hablamos de ciertas personas, como Nicodemo, que era fariseo, tenía sus modales y cosas, y parece que él tenía en su corazón deseo de, más adelante vemos que él se convierte, que él conoce de Dios, que él avanza en su vida espiritual y entiende cómo opera ese nacimiento espiritual. Lo entendió. Porque el Espíritu de Dios fue el que le habló a él. Y entendió que era naciendo del Espíritu. Por allá vemos que él fue, Daniel, no sé, tú me acuerdas porque en ese momento no sé. Sí, cuando la tumba de Jesús fue Nicodemo y José de Arimatea. Ambos. Él se llenó de gran amor y respeto por Jesús, al punto que le ayudó a que la tumba de él quedara allá en el lugar que debía quedar, ¿cierto? Entonces hubo un cambio en Nicodemo. No fue de pronto tan difícil, pero hubo un cambio, un nuevo nacimiento operó en su vida. Entonces nosotros, mis amados, no podemos en nuestra fuerza luchar, no podemos decirle, pero es que este no cambia, pero es que le he hablado, pero es que mire que no he hecho, pero es que tal cosa. No, es el Espíritu de Dios el que va a transformar a esa persona y es el que va a hacer que opere ese nuevo nacimiento. Es el que va a hacer que sea transformado, cambiado. Y aquí más abajito dice en el versículo 16, para ir cerrando porque ya está el tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Dice aquí en el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando opera ese nuevo nacimiento en nuestras vidas, la persona se levanta, la persona cambia. ¿Y para quién cambia? Para testimonio de los que lo están viendo. Cambia para que la familia diga, oye, pero es que Carlitos se la pasaba noche y día tomando, fumando, emborrachándose, siendo mujeriego, robando, matando. Y mire que ahora no. Hubo un cambio en su vida total, ¿cierto? Cambió. Operó un cambio en su vida, ¿cierto? Para testimonio. Sí, para testimonio de Dios, la gloria sea para el Señor, decimos nosotros. Entonces, y así como muchos otros casos que uno ha visto ya en la vida, por el caminar con las cosas de Dios, vemos cómo las personas cambian. Pero yo lo que les quiero en esta hora decir es, no nos carguemos. Que no cambió, que no puedo dejar esto, que no esto. Si eso está pasando, oremos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude para que esa persona reciba la palabra de Dios, para que esa persona entienda. Entonces se le abrieron los oídos a Nicodemo. Yo, wow, yo no sabía cómo así que el nuevo nacimiento era así. Se le destaparon. Él solamente veía y estaba acostumbrado a ver lo terrenal. Ahora iba a ver lo espiritual, entonces entendió por qué Jesús hacía milagros, sanaba y esto, y ahora sí entendió que entonces Jesús, usted hace porque lo que hace viene del cielo, viene de arriba, del respaldo del Padre. Viene. Y entendió. ¿Y entonces qué hizo? Cuando entendió, entonces se fue con el maestro. No registra, pero creo que dice, no sé si él siguió yendo de noche a encontrarse con Jesús, pero cambió su vida. Eso es lo que nos debe interesar, que cambió su vida. Entonces ya para ir cerrando dice,
el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso también lo tenemos que entender en el Espíritu. Hermana Pastora Sandra, por favor, que su hija sea donada para sacrificarla viva esta noche. Atamos esas palabras, pero es un ejemplo. La vamos a sacrificar porque necesitamos hacer un sacrificio para tal cosa o lo otro. ¿Será que la pastora Sandra va a hacer eso? No. Pero Dios en su infinito amor y misericordia dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea. No es fácil creer, mis amados. No es fácil creer lo que Jesús hizo por nosotros. No le era fácil creer a Nicodemo lo que estaba haciendo. Son milagros, señales. No le era fácil. Tuvo que nacer de nuevo. Y no cualquier nacimiento, un nacimiento del Espíritu, de agua y del Espíritu. Entonces, detengámonos un poquito para enseñar a la gente que esto es lo que tenemos que hacer. Agua. Enseñar la palabra. Venga, vamos a leer. ¿Qué es lo que no entiende la palabra? Mira, la palabra de Dios dice esto. Les enseñamos el nuevo evangelio. Mire que en Juan, mire que en Mateo, mire que en Lucas, mire que en Marcos, mire que los hechos de los apóstoles. Esto es lo que dice. Y no ponernos a contender porque no vamos a ganar nada. Jesús ahí no contendió con Nicodemo. Estaba explicándole y hablando. Entonces vamos a darle gracias a Dios porque hoy el Señor nos ha dicho que debemos nacer ¿de qué? A ver, ¿quién me dice? De nuevo. ¿Y cuáles son los dos requisitos? Espérate, Daniel. ¿Cuál es, Elio? ¿Y qué quiere decir agua? Lavar, pero sí, pero ¿qué? Lavar, pero ¿qué? Como cuando uno llega cansado de trabajar. En Colombia hay este dicho. Llega la gente cansada y dice, ay, está sudada de trabajar, cansada, ya agotada, y se mete a la ducha y dice, ay, gracias, me voy a bañarse en jabón, le saca todo el sudor, la tierra, todo, ustedes que trabajan tan fuerte. Y cuando salen dice, oh, quedé como nuevo. ¿Quedé como qué? Como nuevo, se siente uno liviano, solté. Ese nuevo nacimiento tiene que operar en nuestras vidas eso, sacar toda esa basura que está en nuestro corazón, limpiarlo y guardar en él toda la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seamos libres, libres, libres. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Dios. Gracias, precioso Espíritu Santo de Dios. Hoy, Señor, una vez más aprendemos de ti, Señor, que es nacer de nuevo, Señor. Haz en estas vidas, amado Señor, opera un milagro, Señor, Dios mío, un nuevo nacimiento, Señor, que todo lo viejo, Señor, como dices, 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Padre, libera en esta hora, Señor, limpia esas mentes, limpia esos corazones, Señor, como tenemos que hacerlo a veces con el computador, formatear esa tarjeta, Señor, sacar toda esa basura, sacar todo lo que los medios, amado Señor, hace que la gente sea ciega, sea sorda, no oiga, esté anonadada por el bullicio del mundo, por las cosas que operan en el mundo, pero no están atentos a las que están operando en el mundo espiritual de Dios. Padre, ayúdanos en esta hora, ayuda, amado Señor, a este grupo de personas, levántalo, amado Señor, Dios Todopoderoso, para entender
entender, Señor Dios, que hay que caminar contigo, que hay que caminar con el Espíritu Santo, que hay que nacer de nuevo, Señor, que tenemos que colocarnos vestiduras limpias, nuevas, Señor, pero no sobre un cuerpo sucio, pero no sobre una mente sucia, pero no sobre un corazón sucio, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que Gálatas 5:16 sea borrado de nuestro cuerpo, sea borrado de nuestra mente, todos esos frutos de la carne, Señor, todas esas cosas que apagan, que hacen anonadar a la gente, Señor, que las hace ciegas, que las hace, Padre Celestial, pesadas, Señor, para entender tus cosas. Ayúdanos, Espíritu Santo, en esta hora, Señor. Queremos, oh Dios, queremos, oh Señor Jesús, salir de este lugar, Señor, entendiendo estos dos principios, Señor, entendiendo, Señor, estas dos cosas, agua y espíritu, Señor, agua y espíritu en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, precioso Señor Jesús. Y dice la palabra, te aseguro que salgan seguros, convencidos, amado Señor, que es el Espíritu Santo de Dios, que no somos nosotros. Gracias, Señor, porque somos instrumento, pero no somos los que vamos a cambiar el mundo, no somos los que vamos a cambiar las personas, es el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados.